Somos Exahuagro, del aguagro a la vida, historias compartidas. Hola, ¿qué tal comunidad de Soy Exahuagro? Los saludo con muchísimo gusto desde las instalaciones de Rectoría en un episodio más, ya el tercero de este mes de junio y como ustedes saben, pues siempre traemos pues a grandes invitados con grandes historias de vida que les compartimos. El día de hoy les quiero platicar un poco de nuestro invitado especial. Él es el maestro Brandon Martínez Ocampo, licenciado en Antropología Social por la Escuela Superior de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero y maestro en Antropología Sociocultural por el Instituto de Ciencias y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que, mi querido Brandon, te doy la más cordial de las bienvenidas. Buena tarde. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí de nuevo en mi alma mater. No, al contrario, yo siempre digo que para nosotros es un honor, obviamente, recibir a grandes egresados de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Como yo les comentaba, pues él cuenta ya con una licenciatura donde se graduó justamente de aquí, de lo que es la UAGRO, ya también es maestro, lo ha respaldado sin duda alguna pues su trabajo académico y de investigación que se ha enfocado en diferentes temas relacionados con pueblos indígenas y afromexicanos también, pues ha participado en un sinfín de temas, por aquí lo puedo ver como es la identidad, movimientos sociales, sistemas normativos internos y derechos políticos electorales también. Pues quería platicarles que su trabajo y su investigación social pues se ha centrado principalmente en la Costa Chica y en la montaña de Guerrero. Ha participado también en diferentes proyectos institucionales y pues bueno, también ha sido investigador, siendo ponente en congresos nacionales y también ha participado en congresos internacionales. Es autor y coautor de capítulos de libros, informes de investigación, publicaciones académicas con diferentes temas, obviamente, y pues en el ámbito social, en su momento también se desempeñó como profesor de nivel medio superior aquí justamente en la UAGRO y continúa con lo que es la línea de investigación. Ya te presenté justo en esta parte porque tienes muchísimo que contarnos. Así es. Oye, mi querido Brandon, pero por ejemplo, si dejamos un poco a un lado esto que es el tema de las investigaciones, de la asistencia a los congresos, de todo lo que has venido recorriendo, y me pudieras platicar un poco de Brandon Martínez Ocampo, ¿cómo lo puedes describir? ¿Puede ser en palabras? ¿Cómo te autodescribes? Bueno, y es una pregunta muy difícil, pero pues mis amigos y yo mismo me considero una persona sencilla, honesta y algo introvertida, ¿no? Pero pues ya si me hablan, pues igual yo empiezo a sacar plática, ¿no? Oye, y de repente también suele ser algunas de las características que nos distinguen, ¿no? Sí, Justamente, exactamente. pues, de más personas, pero también yo creo que se relaciona con el ámbito en el que de una u otra manera nos vemos envueltos, ¿no? En cómo nos vamos forjando, en cómo vamos creciendo, y pues es parte de nuestra personalidad. Algo que me llamaba muchísimo la atención es que eres foráneo, o Sí, sea, es así es. decir, no de la capital. Así es. Soy de la Costa Chica, soy costeño de Ometepec Guerrero. Y decíamos de repente que cuando escuchamos Ometepec, pues sí, se nos viene a la mente varias horas, ¿no? De viaje, de Y sí, camino. híjole, ¿no? De hecho, antes de que arreglaran la carretera que estaba de Acapulco a Pinotepa, pues sí, eran varias horas de trayecto. Pero pues ahorita son como 5 horas de aquí a la capital. Bueno, de Ometepec a la capital, sí. Ya disminuyó. Ya disminuyó un poco. Oye, pero el hecho de que, por ejemplo, estés representando a lo que es nuestra gloriosa costa, una de nuestras costas, obviamente, pero también venirte acá a la capital, y es algo que acabábamos de comentar, pues es mucho camino también, y de Sí, repente el clima también es diferente, lo debemos de decir. sí, así es. Pero a mí algo que me llamaba muchísimo la atención y que también te hice, pues esta pregunta y que lo hacíamos detrás de cámaras, es cómo tú decides justamente elegir esta licenciatura y por qué venirte hasta la capital y justamente en la UAGRO. ¿Por qué lo menciono? Porque como sabemos, pues es una licenciatura que de repente a muchos no les gusta la línea de investigación, Ok. ¿no? Ujú. O lo del ámbito social. ¿Cómo fue tu caso? Platícame esta historia. Bueno, es una historia muy interesante, ¿no? Cuando estaba en la preparatoria, yo desde un principio comencé a leer un poco sobre historia y ciencias sociales, ¿no? A partir de ahí me llamó la atención una carrera, ¿no? Que estaba en los libros por ahí, de mi escondida, que era antropología social. Ok. Y decidí entonces leer un poco más sobre lo que se trataba, ¿no? En este caso, pues,
decidí no investigar un poco dónde se ofertaba la licenciatura y esto me llevó a ver que la universidad donde yo estudiaba, que era la UAGRO, pues también salí de la prepa 5, tenía la licenciatura, ¿no? Entonces leí un poco plan de estudios y a partir de ahí, pues supe que pues era para mí, ¿no? Porque pues más allá de la investigación social, pues también muchas veces vamos a campo, ¿no? Es decir, conocemos las problemáticas de las personas a través de sus propios ojos, ¿no? Vamos a ver el problema en sí y eso es lo que me maravillaba de la licenciatura. Pero, por ejemplo, en este caso, tú ya que checaste los planes de estudios, que también decíamos, checar la parte de las universidades, ¿no? Sí, También qué era lo que ofertaban, las materias, porque también eso es algo que nos llama la atención, porque sabemos que, pues, con eso, pues, conlleva lo que es nuestra preparación profesional durante ciertos años. En tu caso, ¿de por sí desde pequeño ya despertaba esa parte o ya fue que fuiste creciendo y ya el momento de tomar la decisión, que es cuando ya estamos, pues, en la preparatoria y demás? ¿Cómo fue eso? bueno, mi papá es maestro de historia en la prepa 5, entonces también es trabajador de aquí en la universidad. Y pues él tenía muchos proyectos con poblaciones en pueblos indígenas, ¿no? Iba a comunidades también a dar un poco de este, de su, de su docencia, ¿no? Por allá. Entonces desde niño me llevaba, ¿no? Algo interesante fue que al momento de ver la situación en que vivían las poblaciones indígenas, ¿no? Las comunidades afromexicanas, pues mi interés siempre fue en de hacer algo que cambiara un poco su situación de vida, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí comencé a leer un poco más de ciencias sociales, pues como había dicho, y pues la antropología pues me dio esas herramientas. Ya leyendo un poco más del plan de estudios de la licenciatura, pues había materias dentro de la UAGRO donde pues se enfocaban a ese tipo de problemática. Mayormente antropología política y antropología jurídica, ¿no? Que son mis temas de investigación y son a los que me dedico actualmente, ¿no? Es decir, analizar las problemáticas de las poblaciones, investigar la cuestión de los derechos colectivos diferenciados y también ver si son o no cumplidos, ¿no? Entonces, en ese tipo de cuestiones. Y es algo que también nos llama la atención cuando de repente dicen, ¿es hereditario o ya se traen en la sangre? Ujú, ¿No? Porque también de repente pasa lo mismo cuando estudiamos alguna licenciatura que viene de la salud, quizás porque tenemos papás doctores, ¿no? sí, O de tema de educación, maestros, o como fue en tu caso, pero específicamente como parte de que tu papá, que también es catedrático en esta materia que es historia y que a muchos alumnos justo les llama la atención eso, conocer los acontecimientos que justamente pues pasaron antes de que sí nosotros es. estuviéramos aquí. Y de repente algunos dicen, ay, no, pero es que en historia esto, en historia otro. Sí, pero hay que ser también sinceros, es la importancia de algunos días que son muy destacados justamente y que decimos, es que estamos conmemorando o es que estamos celebrando, pero conocer la historia detrás de es algo que yo siempre digo, pues llama muchísimo la atención, más cuando uno le pone atención Sí es. justo y cuando pues nace eso de querer indagar más allá. Fue tu caso allá en Ometepec, en la prepa 5 y de repente te dices, me vengo para acá porque Ujú, también las condiciones pues se te daban, ¿no? sí. Para estar aquí en Chilpancingo y que bueno, estamos acá a la vuelta de la esquina de Tixla unos cuantos minutos y que Ujú. tenías que estar allá. Sí, uno de los principales retos, pues, al momento de entrar a la antropología, pues fue un poco el trayecto, ¿no? Pero lo interesante es que a partir de ahí también aprendí muchas cosas, ¿no? A moverme, a ser un poco más libre, ¿no? Entonces, pues, tanto también de que la universidad, cuando ya estuve allá, me di cuenta que tenía una posición estratégica muy interesante, ¿no? Porque pensamos que como está en Tixla, está muy alejada, ¿no? De los estudiantes, pero pues en realidad se hizo a raíz de que tanto la población que viniera de la montaña o de regiones marginadas estudiara antropología. Entonces, pues, en la misma licenciatura, pues conviví con un montón de compañeros, grandes amigos hasta el día de hoy, y pues eso me hizo pues un poco de compartir momentos con diversas personas, ¿no? Mayormente de la montaña, de la Costa Chica, algunos de paisanos, ¿no? De la región norte y de Chilpancingo, ¿no? También. Entonces, pues aunque pues era pequeñita el lugar donde estudiábamos, pues había una gran diversidad de personas estudiando ahí. Y yo creo que también quienes hemos tenido la oportunidad justamente de ir a donde se encuentra esta Ujú, institución, de repente como que nos perdemos, ¿no? Porque ya vamos derecho por Tixla y ujú, debemos de doblar justamente, pero algo que tú destacas y es algo que a nosotros también pues nos gusta que hoy lo estés compartiendo, es eso, que la ubicación desde ahí empezaban a partir muchísimas cosas sí, interesantes que se venían, porque también yo siempre he dicho que pues la universidad al ser una universidad con inclusión
social justamente abre las puertas para que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de seguirse preparando. Entonces, en tu caso, pues sí eran algunos kilómetros desde que estabas pues fuera de casa, pero también así pues lo vivieron otros estudiantes y que yo siempre he dicho, pues va de la mano lo teórico y lo práctico. Y yo considero que donde es justamente esto de la licenciatura en antropología social, cuenta con Así ello y tú es. lo acabas de decir, pues era una infraestructura un poco pequeña, pero contaba con todas las herramientas necesarias para preparar justamente a ustedes los estudiantes. Así es. De hecho, algo muy interesante que tiene la Universidad de La Guagro, ¿no? Es este apoyo que nos da a múltiples estudiantes, ¿no? Mayormente creo que es una universidad muy humana porque pues les da las herramientas a poblaciones, ¿no? Vulnerables como pueden ser hijos de campesinos, obreros o pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí también nuestra escuela que tenemos en Tixla daba a manos llenas, con apoyo de la universidad claramente, pues esa facilidad para que los estudiantes de diferentes sectores pues pudieran terminar su licenciatura ahí. Entonces contábamos con casas del estudiante, teníamos también beca por parte Sí. de la universidad y eso hizo que pues hasta el día de hoy pues la universidad o al menos la Escuela Superior de Antropología Social tuviera grandes de antropólogos, ¿no? Pero como la antropología también es un campo que a veces desconocidos, pues muy pocas veces sabemos de nuestros egresados, ¿no? Y es lo importante también de este podcast y esta entrevista, ¿no? Dar también a conocer estas cuestiones. A ver, entonces, ¿nos puedes contar en qué se basa justamente lo que es esta licenciatura en antropología social? Bueno, para partir aquí, yo creo que la antropología es un campo de estudio muy grande, es una ciencia social. Su nombre lo dice, estudiamos lo social en todos sus aspectos, pero principalmente la cuestión cultural. Entonces, la antropología puede estudiar cualquier cosa que haga el ser humano en ese sentido. Desde la cuestión del trabajo, porque también el trabajo tiene una cuestión social, también desde la cuestión de salud, porque muchas cuestiones o problemáticas de salud como las epidemias tienen también causas sociales, donde antropólogos que he tenido uso de conocer han trabajado mayormente con epidemiólogos para, en este caso, pues tratar los casos de COVID o diferentes brotes de enfermedades, ¿no? Para cambiar también el estilo de vida de diferentes poblaciones. Pero en sí, cuando hablamos de antropología, y creo que hay diversos temas que va a tocar y diversos de problemáticas que puede abordar, ¿no? En mi caso, pues yo trabajo en antropología política y jurídica, otros trabajan en antropología médica, otros trabajan un poco de antropología simbólica, se dedican a estudiar las fiestas, los rituales. En el caso de algunos compañeros, pues antropología de género, pues se dedican a estudiar las problemáticas relacionadas con el género, las cuestiones de los movimientos feministas o movimientos de la comunidad, y así múltiples temas. Yo puedo decir que cualquier cosa que tenga que ver o sea hecho por el humano, pues entra ahí la antropología social, ¿no? Tanto así que incluso como innovación en otros países se han usado antropólogos para empresas, tanto en marketing, en inteligencia artificial, para entrenar un poco la cuestión humana dentro de esas inteligencias artificiales. Algunos otros trabajan para empresas. Entonces es un campo muy, muy, muy amplio, ¿no? Y pues la escuela sí nos da las herramientas para este tipo de desempeñar ese tipo de trabajos, pero pues como vemos la realidad social de Guerrero, mayormente todos nos dedicamos pues, o gran mayoría, al estudio de las poblaciones indígenas y afromexicanas de nuestro estado. Y es que ahorita que tú mencionabas eso, justamente yo te hacía la pregunta porque es fundamental que las personas que nos están viendo conozcan, porque de repente Ujú. nada más decimos pues, los antropólogos. Sí, Sí, pero ¿qué es lo que estudian? Ahorita tú nos acabas de presentar una diversidad de ramas en ujú, las cuales uno se puede enfocar, pero sí, siempre he dicho quizás nos vamos por la que más se puedan desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades y que al final del día también nos llame mucho la atención, porque es algo a lo que le vamos a dedicar nuestro tiempo, que es de las cosas más valiosas que tenemos en nuestra vida y cuando lo hacemos con pasión, justamente pues es dedicarle, ¿no? Es dedicarle la vida a lo que realmente nos gusta. Algo que también tú mencionabas era que justamente esta licenciatura te brinda todas las herramientas necesarias para que tú puedas continuar como ujú, profesionista, pero también para que te sigas preparando. ¿Por qué lo digo? Porque fue en tu caso, continuaste con los estudios y justamente fue con la maestría, pero ya no la realizaste justamente aquí en la capital, fue en lo que conocemos en esta universidad como la UAP.
Así ¿no? es. Entonces también platícanos esa parte porque también decimos nosotros, es enfrentarnos para buscar nuestro lugar ante muchísimos aspirantes de diferentes estados y que también provienen de diferentes universidades. En tu caso, ¿cómo viviste este proceso y cómo te sientes? Porque al final del día también venías representando pues a nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Sí, algo interesante que pasaba es que tampoco fui el único que estudió esa maestría en la Benemérita. Tuve otro compañero de economía de la UAGRO. Y pues algo que puedo decir abiertamente es que pues fuimos uno de los mejores promedios dentro de la maestría, ¿no? Entonces pues también la universidad forja buenos profesionistas en cuanto a diversos campos, ¿no? En cuanto a mi maestría, pues yo estudié en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que también le dicen el Ponchito, ¿no? Allá en Puebla. Entonces pues ahí estudié la maestría en antropología sociocultural. Me gustó seguir con la rama de la antropología porque tenía un pendiente, ¿no? Porque yo me titulé en pandemia y debido a la cuestión de la pandemia tampoco pude realizar mi investigación. Entonces, me titulé por excelencia académica aquí en la universidad y pues tenía ganas de hacer una tesis, ¿no? Entonces, pues me fui a la UAP, hice el examen para obtener una beca con la CIT, fui aceptado mediante mi proyecto de investigación que fue sobre poblaciones afromexicanas y sus luchas que están actualmente en cuanto a la reforma al artículo 2 que se dio hace unos pocos años y pues a partir de ahí pues eh, pude dar cuenta de múltiples problemáticas y luchas que se han gestado, ¿no? Pero lo interesante dentro de la maestría es que pues tocamos varios temas, mayormente en cuanto a la cuestión de género y también derechos políticos, pero fue muy interesante esa trayectoria, ¿no? Algo que sí cambia es irte a una ciudad, porque aunque sabemos que Acapulco es una ciudad muy grande aquí en el estado de Guerrero, pues sí, ya irte a otra ciudad igual de grande, pues es algo que sí se me dificultó tantito, ¿no? Cómo moverte, cómo llevarte con las personas ya de la ciudad, ¿no? Entonces, un montón de ese tipo de problemáticas, ¿no? Y es parte de los cambios que de repente pues tenemos que afrontar, de las adaptaciones, porque pues también en este caso ya tú habías salido de casa pues desde años atrás, con lo Sí, que fue aquí prepararte como licenciado y en este caso como maestro. Como bien lo mencionabas, conforme pasa el tiempo, no vas a dejar mentir, las tecnologías pues también nos llevan a que sigamos preparándonos. Uno nunca deja de aprender y con ello también nos abrilla de una u otra manera a que sigamos llenándonos y también adquiriendo pues más cosas para nuestra mente, también en esta parte de decir pues nos debemos de actualizar, porque así así es es. la sociedad y lo vivimos día Ujú. con día. En tu caso, ¿cómo es que te mantienes actualizado en tu campo y qué recomendaciones puedes dar a quienes empiezan? Es decir, a quienes también están estudiando la licenciatura o también ya están ahorita con la maestría. Como estudiamos muchas veces lo social, yo creo que algo interesante es saber qué problemáticas o procesos se van gestando el día de hoy, ¿no? Entonces, pues me gusta siempre leer las noticias, ver qué es lo que está sucediendo en el mundo y a partir de ahí, pues ver de dónde podemos abordarlo desde la antropología social, ¿no? También, pues me gusta mucho leer, lo agarré desde la licenciatura y pues cada día estoy agarrando un libro, ¿no? Un artículo para ver cómo puedo abordarlos desde el caso guerrerense. Entonces, pues también le diría a los que quieren ingresar o a mis compañeros que están estudiando la licenciatura, que pues igualmente le den mucho al ámbito de la lectura, pero también se sumerjan, ¿no? Al ámbito social que los rodea, ¿no? Las problemáticas, los procesos, los movimientos sociales, también la cuestión de la política, todo eso es interesante y todo, pues de ahí podemos agarrar un poco para verlo desde la antropología. Si tú regresaras también, pues a unos añitos atrás, ¿qué le puedes decir al Brandon? Al Brandon Martínez que en su momento, pues fue un pequeño, fue un alumno, fue un estudiante, un joven, también lo tenemos que decir, con la Así es. licenciatura, ahora maestro. Bueno, pues yo le diría a mi yo de 17 años que entró a la licenciatura, que pues se atreva un poco más a entrarle a algunas cuestiones, ¿no? Que de los fracasos, bueno, de los éxitos aprende, pero de los fracasos aprenden más. Entonces, pues siempre atreverse a hacer cosas nuevas y también pues que nunca deje de ser, digamos, esa persona que fue la que entró a antropología social. Y lo digo porque ya has vivido
pues en diferentes escenarios, diferentes situaciones, ¿no? Y Sí, que de repente hoy puedes decir, no, pues esto lo tuve que haber afrontado de diferente manera, o por qué ujú, no me animé a hacer esto. así Siempre es, lo decimos para que nuestros jóvenes pues aprovechen, para que se animen, para que también crucen, porque de repente nos ponemos ciertos límites, límites que el día de mañana, híjoles, a veces nos cuesta, ¿no? Porque decimos, pues son pocas las oportunidades que se te presentan. Y así también es. siempre existe el miedo. Yo siempre he dicho, pues el no ya es garantizado ante cualquier cosa que uno quiera Así es. realizar. Sí, así es, fue una de las cuestiones que incluso me enseñó la misma Escuela Superior de Antropología Social, ¿no? Yo, como ya he dicho en un inicio, era una persona introvertida, todavía la sigo siendo, ¿no? Y tenía un poco de ansiedad social, entonces, pues, al estudiar antropología social, ir a conocer a las comunidades, entablar relación con diversos compañeros, pues, se fue quitándose ese miedo, ¿no? Luego también mis profesores fueron grandes personas humanas, me apoyaron mucho a algunos congresos, ¿no? A tomar algunos congresos. Y pues ahí empezaba, ¿no? A desenvolverme un poco para, pues, presentar algunas ponencias, ¿no? Tanto primeramente en congresos de estudiantes, ya posteriormente en congresos nacionales, y ya en la maestría, pues sí, ya, congresos internacionales. Y eso es algo que también yo siempre he dicho como estudiante, pues te despierta un poco más, porque Ujú, ya cuando vas a presentar un tema que es de tu investigación, siempre quieres dar el máximo, pero también eso es porque tú estás compartiendo de tus conocimientos a quienes te están escuchando ujú, y de repente con algunos pues no sabíamos tal cosa de cierto autor o de cierto investigador. Entonces siempre yo he dicho que estos congresos para eso te ayudan y cuando es de a nivel nacional, ujú. pues de repente estás con los nervios, pero ya hablamos nivel internacional Sí, así y es. es decir, ya vas a exponer esta presentación, esta Ujú. línea de investigación que te ha causado muchísimo inquietud, muchísimas emociones y sacrificios, pero ahora ya, pues ante personas que son ya diferentes países, yo creo que también te conlleva esta responsabilidad. Sí, así es. Algo interesante que pasa en esos congresos es que también el estado de Guerrero ha sido muy poco investigado en la cuestión social, ¿no? Entonces, siempre que un investigador, ya sea de diferente ciencia social, va a un congreso internacional, pues se vuelve un tema central porque pues los procesos que han surgido en Guerrero, tanto históricos, sociales, ¿no? ¿Qué podemos contar, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues siempre estamos en el foco. Y pues como responsabilidad que tenía en un principio con la universidad, pues era llevar un buen tema, ¿no? Para tampoco dejar o dejar un poco atrás lo que se trabaja aquí en la UAGRO, ¿no? Poner a la universidad en alto y también posteriormente, pues igual en la maestría. Oye, mi querido Brandon, y ahora nos vamos por la otra parte, por el otro ámbito que es lo laboral. Ujú, Tú te sigues justamente con lo que es la investigación social porque es sí. algo que te gusta muchísimo. Entonces también platícanos esta parte, porque ahorita ya te conocen un poco más como estudiante, pero ahora en este ámbito ya como profesionista, ¿qué es lo que se le espera o qué es a lo que se va a enfrentar y también en lo que pues va a vivir lo que es un antropólogo? Yo digo abiertamente, pues, que en primer lugar lo que nos enfrentamos los antropólogos es hablar un poco sobre lo que hacemos, ¿no? Muy pocas dependencias institucionales saben lo que hacemos. Entonces siempre tenemos el reto de explicar todas estas cuestiones que podemos desarrollar. Algo también que me pasó en mi caso fue que al terminar la licenciatura, pues era pandemia, así que era muy difícil conseguir trabajo, ¿no? Sin embargo, gracias también a los profesores, a diversos contactos que hice a lo largo de mis trayectos en Guerrero, en campo, pues hicimos un grupo de estudio en el YPC y allí presentamos varios proyectos de investigación. Eso me generó un poco de ingresos para mantenerme algunos años, porque pues sí fue una paga que para mí en ese momento sí era suficiente. Y posteriormente seguí iniciando con proyectos sociales, tanto en dependencias, mayormente en el YPC, posteriormente en el municipio de Puebla trabajé también un rato, trabajando sobre cuestiones de violencia de género e institucional en diversos sectores del municipio de Puebla. Y igual fueron ganancias que me generaron una estabilidad momentánea, ¿no? Entonces, actualmente hay muchas convocatorias en las donde puedo participar. El INEGI está buscando antropólogos, el YPC sigue buscando antropólogos, mayormente de administración pública, pero creo que el reto que tenemos como antropólogos ahorita es, pues obviamente, dar a conocer un poco más lo que hace un antropólogo. Y algo que se ha hecho ahorita con varios colegas el- del Colegio de Antropólogos a nivel nacional es ir a la Cámara de Diputados, entablar este,
conversaciones con ellos para que la antropología sea una materia, digamos, obligatoria, pero también necesaria en el nivel medio superior y así más estudiantes sepan lo que es el antropólogo. Y también esto cabe destacar que yo creo que de ser aprobado y demás es algo fundamental, Ujú. porque también desde ahí empieza a despertar el interés de los Sí, alumnos, de los estudiantes. Y como tú lo mencionabas, pues de repente tenemos otras ideas, ujú, justo porque no conocemos el 100% lo que se dedican ustedes, los antropólogos. Pero yo ahorita que tú nos platicas y que hemos visto el crecimiento que has tenido, yo siempre animo a nuestros aspirantes, porque aquí siempre hay una oportunidad para continuar preparándose y tú no me vas a dejar mentir eso. Ahora, vamos a platicar todo esto que tú nos has mencionado. Son grandes logros que has obtenido, pero también yo quisiera que nos platicaras de estas dificultades, de estos retos que has tenido que atravesar durante todos estos años. híjole, son muchos, principalmente un trabajo de antropólogo, sí es un trabajo medio riesgoso, ¿no? Pero principalmente por la situación en que se vive, ¿no? De ya posteriormente como retos un poco más personales míos es en cuanto a la cuestión de de, de entablar o conseguir trabajo, en este caso, pues para dar a conocer o bueno, dar un poco, explicar un poco de lo que hace un antropólogo con diferentes instituciones, ¿no? Porque el panorama que luego piden algunas convocatorias es, buscamos investigadores sociales, pero pues mayormente pues buscan sociólogos, ¿no? Pero cuando uno va y les explica como antropólogo lo que hacemos, pues prácticamente pues tenemos ya un puesto asegurado porque pues podemos hacer varias cosas, principalmente el trabajo de campo nos ayuda mucho para poder, digamos, comprender un poco más las problemáticas sociales. Y de repente, pues como todo, estar tocando puertas. Y ya como tú lo mencionabas, pues dar una explicación y hacerle saber a quienes, pues en este caso, están ofertando estas oportunidades en el ámbito laboral y decir, en este caso, los antropólogos, pues tienen una variedad de temas, un Sí. sinfín de investigaciones y pues hablamos de lo social, eso es algo que lo vivimos día con día y que sin duda alguna, pues va a Ujú. aportar muchísimo para nuestro mundo. Ahora, yo ya decía, pues todo esto que yo ya les compartí, que tú ya platicaste, pues son varios logros, pero en específico, uno que pudieras destacar, uno de esta trayectoria profesional que has tenido, un logro que tú destaques y que quizás en su momento fue el que más te costó o quizás lo viste muy lejos. Bueno, en un principio, pues no pensaba o no quería tampoco seguir estudiando. Ya posterior me metí a la maestría y uno de mis grandes logros fue terminarla en tiempo y forma y también con mi tesis como mención honorífica dentro de la universidad. Entonces, pues es algo que pues yo no lo esperaba y considero como un logro porque me llenó de mucha satisfacción en ese momento. Y eso quiere decir pues que te entregaste, ¿no? Al 100% porque de repente decíamos en la licenciatura y tú querías ya la tesis, porque Ujú. también lo mencionaste, querías hacer una tesis y justamente exponer tu proyecto por cuestiones que estaban muy fuera de nuestro alcance, no pudo ser así, pero al final tu promedio pues siempre te respaldó por este esfuerzo. Ya también en la maestría lo hiciste y yo creo que eso pues sin más habla del gran maestro que eres, Brando. Ahora, nos vamos también por otra parte, y tú, si nos vamos, quizás tú, porque ahorita estás viendo lo de la investigación y más, en unos años, ¿qué le depara justamente a nuestros antropólogos? Y lo digo porque hay quienes nos están viendo y están Ujú. estudiando justamente esto, hay quienes aspiran a ser, pero también tú que ya eres justamente, que ya cuentas con esta licenciatura, ¿qué se viene para la antropología? Bueno, estamos atravesando una serie de cambios sociales, tecnológicos, culturales a nivel global, también local. Entonces tenemos el auge de la inteligencia artificial y pues la antropología no es ajena a esas problemáticas o procesos que se van gestando en el mundo, ¿no? Creo que la antropología va de la mano con la cuestión o transformación social y pues los antropólogos, por como digo, ¿no? En cada cuestión social o en cada problemática o proceso que se va gestando, siempre va a haber un tema antropológico para estudiar. En mi caso, pues yo considero que quizá en un futuro un doctorado, ¿no? No sé de dónde, sería cuestión de checar, igual en ciencias sociales, salir un poco de la antropología, pero con ese enfoque de siempre de antropólogo, ¿no? Pues fue mi licenciatura la que me forjó y pues quiero seguir todavía haciendo trabajo de campo en ello. Considero que en un futuro también me gustaría dar clases de ciencias sociales, si se puede, o si no, también de antropología para formar a nuevos antropólogos dentro, ya sea aquí del estado, sino también fuera del estado, ¿no?
Entonces, pues es algo que pienso que se podría hacer en un futuro. Y es que de repente también cuando decimos investigación, pues prácticamente para allá va nuestro enfoque, pero no, es justo eso también salir al campo, Sí. ¿no? También conocer nuevos lugares, vivir otras experiencias y que al final pues sí las tienes que proyectar ya cuando tú estés sentado, cuando tengas que escribir, cuando tengas que analizar, estudiar y demás, pero es algo que a ustedes como antropólogos pues ahora sí que es un complemento. ¿No? Ujú. Es un complemento justo porque nosotros también lo decíamos, a veces no nos animamos o no se animan nuestros pues aspirantes a elegir esta licenciatura y decíamos, pero ¿por qué? Si se trata de la sociedad y demás. Justo es eso, a veces no conocemos más allá y a quienes Así nos es. están viendo siempre decimos, de verdad, lean los planes de estudios y también vean qué pueden ustedes lograr a corto, mediano y largo plazo. Tú te espera un doctorado y estamos segurísimos que así Ujú. lo vas a hacer y así lo vas a concretar. Yo hablaba de nuestros aspirantes, pero también nos están viendo muchísimos alumnos y muchísima comunidad universitaria y siempre decimos, nunca es tarde para seguir estudiando. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a las personas que nos están viendo? Tomando en cuenta que ya prácticamente pues también es fin de semestre y hay quienes también pues ya se están tronando los dedos, ¿no? Por la presentación de exámenes, Sí, por así lo es. que se viene y demás. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Bueno, un poco de prepararse, ¿no? Para salir bien en esos exámenes y proyectos que tengan. Y pues también tener un poco de descanso, ¿no? Mucho estudio también es un poco malo, pero pues yo diría tomar sus descansos necesarios, pues, para que pues no les afecte en la cuestión de salud. Oye, y por otra parte, por ejemplo, ¿qué proyectos, qué iniciativas son las que a ti te apasionan y es lo que a ti justamente te lleva a eso, a seguir preparándote? Mayormente son las iniciativas que se van gestando para poblaciones indígenas y afromexicanas, ¿no? Principalmente dentro del estado de Guerrero hay muchas reformas constitucionales que se van dando y yo creo que en cuanto a mi trabajo, que es un poco más a la antropología jurídica y política, pues considero necesario también ver, abordar, examinar o analizar un poco de esas reformas que se van dando, si se cumplen, no se cumplen, qué beneficios nos traen las comunidades, si de verdad hay una transformación en ellas, y pues ir de la mano y colaborando con ellas pues para que tengan un mejor futuro, ¿no? En cuanto a su forma de vida. Y hablábamos de un doctorado Sí, así que es. podemos decir se viene o está en puerta, pero ¿qué es lo que te motiva justamente a seguir creciendo y seguir aprendiendo? Porque tú ya mencionabas ahorita que quizás te quieres relacionar en otro tema, pero que al Ujú. final del día pues es un Sí, complemento a ti como profesionista. estaba pensando quizá en un doctorado en sociología, en ciencia política, entonces pues para también ir a compartir un poco de lo que se hace en antropología con otras áreas de ciencias sociales, ¿no? sea, Es algo siempre interesante, ¿no? Porque igual en la maestría tuve compañeros de diferentes áreas y ahí mismo pues se compartían diferentes metodologías, formas de investigar, formas de ver el mundo incluso, ¿no? Entonces pues creo que sería necesario también irme un poco por otras vertientes. Oye, mi querido Brandon, y prácticamente nos estamos pues ya acercando a la recta final y hay dos últimas preguntas que yo te quisiera Ujú. realizar. Una de ellas, ¿cómo te sientes al ser egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero y que en su momento y desde tu trinchera estuviste representando o nos estuviste representando a nosotros como comunidad Ujú. universitaria, como UAGRO? No, pues sumamente orgulloso, creo yo. Eh, es interesante porque también me siento muy orgulloso de ser costeño, ¿no? De Ometepec. Y cuando voy a congresos o incluso en la maestría, siempre decía que venía de la Escuela Superior de Antropología Social. Y pues hasta el día de hoy siempre le tengo una gran estima, ¿no? A mi alma mater, tanto la escuela como la Universidad Autónoma de Guerrero. Y creo que pues espero que pues este siga en cuanto a esos temas, ¿no? Siempre orgulloso. Orgullo. Con esta palabra y con esta pregunta vamos a cerrar lo que es esta entrevista. ¿Qué se siente ser orgullosamente guagro? Porque una parte es representar, como yo te lo mencioné, pero ahorita el orgullo. ¿Cómo te sientes? Pues creo que no hay palabras para explicarlo, pero pues aquí en lo que estoy sintiendo ahorita, muy feliz. Oye, pues muchísimas gracias porque también, pues también lo platicábamos hace unos momentos.
estuviste impartiendo clases, por Así un es. momento estuviste participando en el CIPES a través de estas investigaciones y yo creo que sin darte cuenta pues le estás regresando algo, estás aportando tu granito de arena al aguagro. A Ujú. través de estos conocimientos, a través de tu tiempo, a través de las emociones, porque yo siempre he dicho, a veces uno dice lo logró y aplaudimos y todo, pero no conocemos el camino que recorrió y las situaciones también que tuvo que atravesar, porque pues nada es color de rosa, ¿no? Y siempre pues de eso se trata, de mantenerse de pie, de seguir buscando las alternativas, todo tiene solución. Entonces, justo en esa parte, de verdad, muchísimas gracias porque has llevado el nombre pues del Aguagro ya ante pues otras universidades, otros estados, otros países y estamos segurísimos que cuando pues estés en el doctorado así va a ser y también pues nos vas a prometer que vas a regresar y vas a regresar ya con más proyectos, vas a regresar quizás ya como doctor y obviamente pues aquí en Exahuagro siempre vas a tener las puertas abiertas. Muchas gracias. Redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Alguna inquietud o más? Porque de repente pasa que las personas que nos están viendo quieren estudiar o ya se deciden el semestre o tienen ciertas dudas y en este caso a lo mejor es la línea que tú has manejado. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Como Brandon Martínez Ocampo, mi nombre no es. Así tal cual, en Así todas tal las cual. redes te encuentran. Sí, así tal cual. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Brandon, de verdad, por acompañarnos, por aceptar la invitación, porque justamente a nosotros eso nos encanta, dar a conocer por su confianza toda la historia que ustedes han pues recorrido y ser grandes egresados que han mantenido pues en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y que de una u otra manera pues siempre vas a seguir siendo parte de esta comunidad universitaria. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, mi querido Brandon, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. De verdad, siempre es un gusto poder leer sus comentarios, siempre es un gusto poder interactuar con todos y cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos también a través de todas nuestras redes sociales. Siempre estamos manteniéndonos activos con muchísimo contenido. No olviden darle like a la página y si se perdieron esta transmisión, la pueden repostear desde sus muros. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 6:30 de la tarde aquí en Soy Exahuagro con grandes invitados. Hasta entonces. Somos Exahuagro, del aguagro a la vida. Historias compartidas.